Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaja, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda a su Aj Mauricio Leandro López, Ángel de la República de Colombia. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestra amada Morearon, nuestra amada Araceli Morales, los cuales son fundadores de las preciosas Kehilá de Yehoshua, desde las asambleas Alfa y Omega, desde California, a través del Gran Yo Soy, llevando la Emet a muchas naciones en esta planicie tierra. ¡Qué bendición! Yo, como estudiante de Raíces Hebreas en esta hermosa Kehilá, agradecido con el Eterno también por cada uno de los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach, y también las personas que se conectan con el Eterno y con la verdad de su pueblo en estos últimos tiempos a través de las redes de WhatsApp, Telegram, YouTube y Facebook. ¡Qué bendición, amada familia, poderlos saludar como estudiante y como hermano y como amigo de ustedes y siervo del Eterno para también con ustedes, todo su pueblo. Aleluya. Así como también mis hermanos Morim y Morat, estudiantes también de Raíces Hebreas que están al servicio del pueblo del Eterno. Qué bendición, amada familia, compartir esta hermosa porción en este hermoso día, en este Yom Shabbat. Oremos a nuestro Abba Kadosh. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, precioso Elohim, por un día más de Yom Shabbat, un día de tu delicia, de tu reposo, para también con nosotros estar en esa Ejat, en espíritu, alma y cuerpo, conectado contigo en la eternidad. Desde esa dimensión tuya, el Olam, reconociendo que somos aún inclinados por el mal en algunas veces, Señor. Por eso estamos reconociendo que estamos en esa corrección de nuestra alma, de acuerdo a tu bondad, tu gracia y misericordia, día tras día. Te pido que seas tú fortaleciendo cada vez más la vida de mis hermanos, así como fortaleces mi vida, precioso Rey, y así también, precioso Melech, Yeshua HaMashiach, agradecido por tu salvación, porque tú eres Yehoshua, y a través de tu Ruach llegas a cada hogar, familia y descendencia. Usa cada una de las partes de esta porción para rearguir las partes almáticas y seguir corrigiendo la parte interior de cada una de las familias, hogares y descendencias, levantando atalayas en cada hogar, en cada nación, precioso Elohim. Así como lo has hecho con mi vida y lo sigues haciendo, seguimos corriendo esa carrera de la fe, esforzados y valientes, unidos en Ejat. Gracias, precioso Elohim, te doy toda rabá en el Shem de Yehoshua Mashiach. Amén, ve, amén. Qué hermoso, mi amada familia, llegar a estas dimensiones después de un gran tiempo, recordando las porciones que ya hemos estudiado. Una cosa muy hermosa, el Eterno es especial, pero es importante entender en esta parashat Pekudei, que significa recuento, y el número 21 y la 333. El que es 3 veces santo se recuerda y se conmemora en esta porción, como en todas las demás porciones. Aleluya. ¡Qué bendición! Pekudei, el recuento santo. Bendito Elohim. Enfocados en Éxodo 38:21 al 40:38. En Ezequiel 47:1 al 48:35 y en 2 de Corintios 9:1 al 11:33. Bien, ahí en la Tanaj, en el Antiguo Pacto, encontramos temas específicos en cuanto a las vestiduras y en cuanto a lo que es el sacerdocio y la elección de muchas de las cosas que se vivieron en el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! Y ahí en Ezequiel encontraremos parte especial de lo que Ezequiel establece por medio de la conexión con Jehová. Él lo lleva a una visión del santuario, ¿sí? Y también le muestra niveles de agua desde el río de Dios, el río de Jehová. Aleluya. Me enfoqué sobre 2 de Corintios 9 al 11:33, entrando en contexto, amada familia. ¿Por qué? Porque el Eterno me llevaba en esa corrección de mi alma, en ese llamado paulino del último tiempo. Y es algo tremendo, debemos estar vigilantes, ya que está en juego muchas veces nuestra salvación, nuestra familia y también parte de nuestros hermanos, tanto en las congregaciones físicas, perdón, si tú estás allí, o en una congregación
virtual. Lo importante es entender el corazón del Eterno cada vez más, amada familia. Bueno, abordemos un poco, mis amados, en esta hermosa parashat. Dando gracias al Eterno, seguimos perseverando en esa emet, ¿no? Desde la Ejat, bendito Elohim. Entonces, de acuerdo al mover del Ruach, hablando de Pablo, vamos a saltar en esa eternidad del Olam a segunda de Corintios 11, ¿sí? Es algo tremendo. Allí encontraremos la gloriosa locura de Pablo en la gracia de Yeshua, realmente. Encontrando que se dice, por favor, toleradme. ¿Por qué Pablo defiende sus credenciales de tolerancia? O sea, se hace ver, visto, para que se recalque un pueblo hacia lo que él está queriendo emitir en la emet. Pablo no llama a la defensa de su apostolado una locura debido a que sea una locura o algo sin sentido. Él lo llama locura porque lo hace de mala gana, sabiendo que su tiempo y esfuerzo pudieran ser invertidos en cosas mejores. Él lo llama locura porque sabe que las cosas que cree que son honorables acerca de su apostolado serían tenidas como locura por algunos de los corintios creyentes en Mashiach. Él mismo dice, toleradme. Uno se podría preguntar, Pablo, si piensas que esto es un poco de locura, ¿por qué te molestas en escribirlo? Pero bien, vale la pena, por las razones que Pablo explicará en el pasaje siguiente. A eso de los versos 2 y 4 encontraremos una pregunta que hacernos, y es ¿por qué son importantes las credenciales apostólicas de Pablo, establecidas aquí en el Brit Hadashah? Era importante que los corintios creyentes entendieran y confiaran en las credenciales apostólicas de Pablo, porque Pablo celaba sus corazones con celo de Jehová. El celo de Jehová que había en Pablo era algo bueno, y él se ofendería si los corintios fueran seducidos por un falso entendimiento de lo que significaba ser un apóstol. El celo humano es un vicio, pero el Señor Jehová, nuestro Elohim, dice lo siguiente: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, como lo encontramos en Éxodo 25. El celo de Jehová es amor en acción. Él se rehúsa a compartir el corazón humano con cualquier rival, no porque sea egoísta o quiera todo para él, sino porque sabe que de esa lealtad hacia él depende nuestra propia vida moral e integral dentro de esa corrección de nuestra alma. Jehová no está celoso de nosotros, él tiene celo por nosotros. Resaltamos aquí algo importante y es la ley y esa libertad. Importante las dos cosas, ¿sí? Cosa tremenda. Así como les explicaba, gracias al Eterno, en cuanto a la letra y el Ruach, asimismo, son integrales y se trabaja mutuamente con estas dos grandes virtudes del Eterno. El compartir el celo de Jehová por su pueblo es una virtud de siervos de Yeshua, reconstructores, artesanos bajo su gracia. Aleluya. Eso es lo que somos en Yeshua HaMashiach. Bendito Elohim. El celo de Jehová, por lo tanto, es una preocupación por la santidad, la integridad, la pureza de la ética y los estándares de los discípulos para su pueblo. Debido a esto, Él se rehúsa a soportar a un rival en cuanto a nuestro afecto por él. No debido a una avaricia egoísta que nos desea a todos nosotros como posesión suya, sino simplemente porque sabe que su gran propósito de una vida santa y pura para nosotros depende precisamente de nuestra rendición y sujeción personal a dicho propósito. Era importante que los corintios creyentes en su discipulado entendieran y confiaran en esas credenciales apostólicas de Pablo, ese manto, ¿sí? Un nivel de autoridad, porque Pablo es como el amigo del esposo, quien cuida a la novia en el periodo entre el desposorio y esa preciosa boda que estamos esperando todos nosotros y donde somos invitados. Aleluya. Pablo se considera a sí mismo el amigo del desposado, de Yeshua, y era lo mejor que pueda para presentar a la novia como una virgen pura a Yeshua en el día de la boda. Cuando los corintios creyentes y valientes esforzados estén delante de Jesús, así como nosotros estaremos, preciosos hermanos y hermanas de esta hermosa Kehilá. En la cultura
judía de aquel tiempo, el amigo del desposado, mencionado también en Juan 3:29, tenía una tarea importante para hacer: procurar un esposo para la Virgen, cuidarla y dar testimonio de sus dotes corporales y maritales. Era tarea de este amigo, era su testimonio el que el desposado tenía en cuenta para escoger a su novia. Él era el internuncio entre ella y su esposo, ese esposo elegido. Llevaba todos los mensajes de ella hacia él y de él hacia ella, pues antes del matrimonio las mujeres eran cuidadas estrictamente en casa por sus padres o amigos. También el amigo del desposado era llamado si era necesario para vindicar el carácter de la novia. Recordemos también que el tiempo de desposorio no era tomado a la ligera en la cultura de Pablo. Si alguien era infiel durante el periodo de desposorio, era considerado adulterio, y el desposorio solamente podría ser quebrantado por el divorcio. Cosa tremenda, el orden divino. Cualquier tiempo en el que le damos a otra cosa nuestro corazón, que no sea Jehová, estamos cometiendo un adulterio espiritual. Durante el periodo de desposorio, es importante que los corintios creyentes entiendan y confíen en esas credenciales apostólicas de Pablo, porque Pablo sabe la naturaleza sutil de los engaños de Hasatán como siervo competente del reino y su intimidad con el Ruach HaKodesh. He aquí, mis amados Ajim Bejayot, la importancia de la comunión e intimidad, consagración con la novia de Yeshua que somos. Amén. Los corintios creyentes no admiraban las credenciales apostólicas de Pablo porque pensaban de una manera mundana, no tenían la mente de Yeshua. A ellos no les gustaba la debilidad aparente de Pablo y su apariencia poco impresionante. Este era un punto importante porque la debilidad aparente de Pablo era compartida por Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Jehová como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito Elohim, gracias Yeshua. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:6-8, amados. No solamente eran las credenciales apostólicas de Pablo las que estaban bajo ataque, la propia naturaleza de Yeshua era atacada. Cuando se ataca a un ministro competente del reino, en este tiempo pasa lo mismo, ¿sí? Se ataca directamente a un siervo y ahí se está atacando inconscientemente al precioso corazón del Eterno. Bendito. Pero Pablo entendía que el engaño de Hasatán a Eva en el jardín del Edén, como lo vemos en Génesis Bereshit 3:1-5, es un buen ejemplo de las tácticas engañosas de Hasatán. Su mentira hacia Eva, en cuanto le dijo no moriréis, estaba rodeada de medias verdades y de engaños tentadores. Los corintios creyentes eran retados por la decepción del triunfalismo porque estaba envuelta en la verdad de la vida triunfante que vivimos en Yeshua HaMashiach. La mentira de Hasatán a Eva hace recordar las siguientes palabras y resaltarlas para ser libres de la religiosidad. Una mentira que es totalmente incierta puede ser hallada y combatida abiertamente, pero una mentira que es parcialmente verdad es un asunto más difícil de compartir. Maquillación y, obviamente, una tergiversación de la verdad. Es importante que los corintios creyentes de ese tiempo entendieran, así como los ministros o siervos de este tiempo, entendamos y confiemos en las credenciales apostólicas de esos siervos, como Pablo, porque Pablo sabe que ellos son atraídos a los falsos apóstoles, quienes predican a otro Yeshua, y esto lo vemos en este mismo tiempo. Los problemáticos entre los corintios creyentes, quienes agitaban la contienda en contra de Pablo, no atacaban a Pablo solamente, ellos también atacaban al verdadero Yeshua, al predicar a otro Yeshua. ¿Quién era este? Otro Jesús, otro Yeshua. ¿Quién era? Debido a la manera en que los corintios cristianos y creyentes despreciaban la imagen de debilidad y la apariencia poco atractiva de Pablo, el otro Yeshua, ¿sí?, o Jesús, quizás era uno que no conocía la debilidad, persecución, humillación, sufrimiento o muerte. Un super Yeshua o un super Jesús, podríamos decirlo. Este otro Jesús, no el
Jesús verdadero, Yeshua HaMashiach, y otro Jesús no puede salvar, ¿sí? Es algo tremendo. Bendito Elohim, la confusión, te la llevas, eterno, aleluya. Que el que os hemos predicado, dice el verso, otro espíritu, otro evangelio. Pablo advirtió a los Gálatas en contra de recibir a otro Yeshua. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí como lo vemos en Gálatas 1:8-9. Un apóstol es aquel que es enviado. Estos alborotadores eran el opuesto exacto de los apóstoles. Uno podría decir de ellos, viene alguno. De un apóstol uno podría decir, aquel que es enviado por Jehová. Estos simples apóstoles únicamente habían venido ellos en realidad, ¿sí? Ellos mismos, mas no eran enviados por Jehová. Se autonombraban ministros. Tremendo esto. Pablo dice claramente, bien lo toleráis. El problema no era tanto que habían venido falsos maestros entre los corintios creyentes. El problema era que los corintios creyentes los habían tolerado, así como en este tiempo se toleran muchos de esos ministros que están en varias congregaciones físicas e incluso congregaciones virtuales del engaño. Por eso debemos mirar y poner los ojos en el eterno Elohim. Porque pues sí, en este tiempo, la iglesia tiene el mismo problema hoy en día. No es de sorprenderse que haya falsos maestros en esta iglesia de hoy, en estos tiempos. El problema es que la iglesia los tolera y los acerca a ellos. Los hermanos cristianos y los hermanos protestantes y los hermanos pentecostales, todos son amados por el Eterno, ¿sí? Y hay un propósito para con ellos. Pero es importante llegar a esa emet, ¿sí? Y esa emet es la nueva naturaleza en Yeshua, mentalidad hebrea. Aleluya. En fin, como estos hermanos, estos creyentes discípulos de muchas otras generaciones deberán de responder a Yeshua por su falta de discernimiento cuando se trata de falsos maestros y líderes que vienen y que son aceptados y abrazados por la iglesia física. La necia humildad de Pablo. Aquí Pablo se compara con aquellos a los que él se refiere como los grandes apóstoles. Aparentemente estos eran apóstoles que los corintios creyentes preferían por encima de Pablo. Muchos debaten ardientemente la identidad de estos grandes apóstoles. Algunos piensan que eran otros apóstoles prominentes como Pedro o Apolos, como se menciona en 1 Corintios 1:12. Pero esto es poco probable, ya que Pablo habla sarcásticamente de los falsos apóstoles quienes decían ser superiores a Pablo, creyéndose mejores por la soberbia, orgullo y vanagloria, siendo esto anti-Mashiach, ¿sí? Tremendo esto. El lenguaje original. En el lenguaje original, ¿sí?, podemos encontrar la idea detrás de la frase. Aquellos grandes apóstoles es superapóstoles. Pablo quizás escribe sarcásticamente en referencia a aquellos quienes pensaban y se promovían a sí mismos como apóstoles y superestrellas. En nada he sido inferior, dice Pablo, desde el fruto de la humildad. Quienes fueran estos grandes apóstoles, Pablo no dirá que es menor que ellos. Luego Pablo explicará cómo él, de una manera poco común, es más grande que esos supuestos grandes apóstoles. Aunque sea tosco en la palabra, el apóstol Pablo, de acuerdo con los estándares de la retórica griega, era tosco en la palabra en los días de Pablo. Ya que en esos días de Pablo la habilidad de hablar de una manera fina, sofisticada y entretenida era muy popular. Otros, tales como los grandes apóstoles que los corintios creyentes amaban tanto, eran capaces de hablar de esta manera, pero Pablo era incapaz o no tenía la voluntad de predicar de esta manera. Esto no le importaba a Pablo, porque no estaba preocupado por satisfacer los estándares de las personas que gustaban de una manera fina de hablar de los demás falsos apóstoles, de una manera fina y entretenida. Él estaba preocupado por predicar el mensaje de la emet de Yeshua fielmente. Preguntémonos,
¿Quién vive en nosotros y de quién somos? Debido a esto hay una reflexión, mis amados Ajim Bejayot, que haré rápidamente. Se cuenta una historia sobre un banquete en donde se esperaba que los convidados se pararan después de la comida para recitar algo para el grupo. Un actor famoso estaba presente y recitó el Salmo 23 con una llama dramática y una gran emoción, y se sentó en medio de los aplausos. Luego un hombre muy simple se levantó y empezó a recitar el mismo salmo. Él no era muy elocuente, así que al inicio a las personas se les pareció un poco gracioso, pero su presentación venía directamente de su corazón. Así que cuando terminó, el grupo se sentó en un silencio respetuoso contemplando esto. Y era obvio que la presentación del hombre simple era más poderosa que la de cualquiera de las personas que estaba allí y de cualquier actor. Y después de eso, el actor que estaba presente ahí dijo: yo conozco el Salmo, pero ¿tú conoces al pastor? Esto era la diferencia entre la predicación de Pablo y la predicación de los grandes apóstoles. Pablo no tenía la afinidad y estilo de un gran orador, pero conocía a Jehová y así predicaba el Evangelio con poder. Yeshua HaMashiach, autor y consumador de la fe, nuestro buen amigo y pastor. Aleluya. Pablo no lo haría o no podría dar a los corintios creyentes la predicación pulida y entretenida que ellos querían, pero se dio a sí mismo a ellos. Él por todo se ha demostrado entre los corintios creyentes en todo. Él no era un orador fino de acuerdo con los estándares de esos días, pero era un orador honesto y transparente. La verdad muchas veces va a contristar nuestras partes almáticas. No te puede gustar algo de la pura verdad, porque tenemos cada vez que desaprender y salir de ese casco de engaño del sistema de Don, teniendo en cuenta que hemos salido de Egipto y muchas veces hemos estado cautivos en una Babilonia espiritual, mis amados Ajim Bejayot. Continuemos. Pablo dice: pequé yo humillándome a mí mismo por cuanto os he predicado el evangelio de Jehová de balde. En la cultura de aquella época, si el orador público no tomaba el dinero por lo que hablaba, era tenido como un mal orador, con una pobre enseñanza. Muchas personas pensaban que alguien que no cobraba por hablar era estrictamente un principiante, pero a Pablo no le importaba la opinión de los demás cuando se trataba de predicar el mensaje y de no ser acusado de hacerlo por dinero. Mensaje contundente de la Emet. Resaltando lo dicho por Pablo, encontramos: pequé. Esto muestra la máxima ironía de Pablo. Los corintios creyentes que despreciaban a Pablo eran tan mundanos en su manera de pensar que en realidad pensaban que Pablo pudo haber pecado por haber predicado el evangelio de Jehová en balde. Agrega Pablo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. La palabra que Pablo utiliza para despojado es una palabra fuerte en el griego clásico. Encontramos que esta palabra era utilizada para referirse a despojar a un soldado muerto de su armadura. Pablo se refiere al hecho de que recibió apoyo de los creyentes de otras ciudades durante su tiempo en Corinto para ayudarlos. Él podría decir que hubo despojado a aquellas otras iglesias en el sentido que por derecho los corintios creyentes lo debieron de haber apoyado cuando ministró hacia su necesidad espiritual, como lo vemos aquí en 1 Corintios 9, 4, 11. Pero Pablo no fue una carga para ninguno de los corintios creyentes. Es algo tremendo. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Las otras quejilá que Pablo despojó estaban en la región de Macedonia, en la que estaba la quejilá de los filipenses. Pablo les dio gracias por su generosidad, como lo vemos ahí en Filipenses 4, 14, 18. Ahí sobre el verso 10 y 15, vemos a Pablo en contra de los falsos apóstoles. No se impedirá esta mi gloria, dice Pablo. Como un verdadero apóstol, competente del reino, llevado por el Ruach y transformado desde una nueva mente y una nueva vida en Yeshua HaMashiach y su revelación y su resplandor, Pablo no podía gloriarse de que no tomó dinero y que estaba más interesado en la integridad del mensaje que en sus propias obras. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Jehová lo sabe,
La gloria de Pablo, en su debilidad y apariencia poco impresionante, era una vergüenza para los corintios creyentes, porque él los avergonzaba de esta manera. Era solamente porque los amaba y porque encontraría una manera para regresarlos de su modo mundano de pensar. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, sean hallados semejantes a nosotros. El apóstol Pablo, quería exponer a estos grandes apóstoles como el fraude que eran, si esto requería que fuera sarcástico o que tuviera que avergonzar a los corintios creyentes para exponerlos. Pablo usaría esas herramientas, ¿sí? Porque estos falsos apóstoles o obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yeshua. Aquí Pablo dice las cosas de un modo más directo, sin sarcasmo. Llanamente llama a sus detractores en Corinto, o al menos a los líderes en medio de ellos, falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Tremendo. Pocos creyentes modernos quieren tratar con el hecho de que aún hay falsos apóstoles y obreros fraudulentos entre el mismo casco de las religiones de las 80.000 denominaciones que creen y dicen tener la verdad, cuando la verdad es eterna, ¿sí? Sin embargo, ellos claramente estaban allí en los días de Pablo y permanecen hasta este mismo día, ¿sí? Esos mismos cascos de engaño siguen y permanecen hasta este día. Por eso tenemos trabajo en el eterno. Bendito sea nuestro Elohim. Bien, falsos apóstoles son aquellos que se disfrazan como apóstoles de Yeshua. De hecho, ninguno puede disfrazarse a sí mismo como un verdadero apóstol de Yeshua, porque el ser apóstol es un llamado que solo proviene de Jehová. Ellos nunca fueron apóstoles de Yeshua, solamente se pusieron en la figura y la forma para tener más ventaja para engañar, así como se ve en este tiempo. Visto en este tiempo, realmente Mesajim Bejayot es algo tremendo, relacionarlo lo que pasaba allá con el pueblo corinto, y con este pueblo entendido del Eterno que puede estarme escuchando. Aleluya. Entonces, ojo al ojo que la vista engaña, mis amados Ajim Bejayot. Ojo al ojo que la vista engaña. No vivimos por vista, vivimos por emuná, y debemos pensarlo, Ruaj. Como Pablo explicará en las siguientes palabras, aquellos que se disfrazan son más como Hasatán que lo que son de Jehová. Aún Hasatán puede aparecer como ángel de luz, así los falsos apóstoles pueden tener una buena apariencia. Pablo les está mostrando a los corintios creyentes que es necio confiar en la imagen y en las apariencias externas. Es muy fácil para todas las personas, incluyendo a los talmidín, a esos creyentes de este tiempo, ser atraídos por la imagen y la apariencia. Muchos solamente reconocerán la iniquidad si abiertamente se declara a sí misma, pero esta forma de pensar solamente los llevará a aceptar al mismo Hasatán, quien se disfraza como ángel de luz. Si Hasatán se fuera a aparecer en una audiencia humana, las personas serían fuertemente tentadas a adorarle como una criatura de una belleza casi divina. Él sería tenido como ángel de luz. Es necio para los creyentes corintios, o para nosotros hoy en día, ser atraídos por la imagen o la apariencia externa. Así que ojo al ojo que la vista engaña. Santo. En la quejilá religiosa o en la iglesia religiosa institucional de hoy, un individuo solamente tiene que proclamar los reclamos más absurdos para poder ganar unos seguidores entusiastas y sin discernimiento, ¿sí? Es algo tremendo. Y es como equivale a ver ovejas con una venda en sus ojos. Tremendo esto. Generalmente se dice que Hasatán tiene 3 formas bajo las cuales tienta a los hombres. La primera es la serpiente sutil, la segunda es el león rugiente y la tercera es el ángel de luz. Él, muy a menudo como ángel de luz, persuade a los hombres a hacer cosas bajo el nombre de la religión, las cuales son subversivas contra ella. De aquí todas las persecuciones, hogueras y holocaustos de una quejilá en específico, con la pretensión de mantener la herejía fuera de la quejilá. Así se dieron todos los horrores e infiernos de la Inquisición, viendo desde la historia. En la forma de persecución pagana, como un león, él ha asolado la herencia eterna de nuestro amado Melech,
la ha asolado, y por medio de nuestros sentidos y pasiones, como la serpiente astuta, él frecuentemente nos está engañando o queriendo engañar, así que a menudo las obras de la naturaleza corrupta son confundidas por las operaciones del Ruach HaKodesh. Esta es la terrible condenación reservada para estos falsos apóstoles, ser juzgados conforme a sus obras. Es importante resaltar nuevamente las credenciales de Pablo como un apóstol loco. Locura y gloria, ahí como lo vemos en el verso 16 y 21. Es fácil percibir el sarcasmo y la vacilación de Pablo para promoverse. Él prefería hablar acerca de Yeshua, pero ese mensaje es estorbado por los corintios que descartan las credenciales de Pablo como un verdadero apóstol, un verdadero representante de Yeshua. Pablo no es como los verdaderos locos que se glorían de sus credenciales. Esto se hará evidente cuando empiece a declarar sus credenciales como un verdadero apóstol. Pablo habla no según el Señor en el sentido de que su defensa de sus credenciales se enfoca en sí mismo. A Pablo no le gusta hablar acerca de sí mismo. Él estaba feliz de escribir: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor. Ahí vemos en 2 Corintios 4:5. Pablo se siente forzado a escribir sobre sí mismo, puesto que muchos se glorían según la carne. También yo me gloriaré, pero la gloria de Pablo no será nada comparada con la gloria de los muchos que se glorían según la carne. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, dice Pablo. Otra vez Pablo utiliza el sarcasmo. Si los corintios creyentes son lo suficiente cuerdos para soportar a tantos necios, seguramente pueden escuchar a Pablo por un momento. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Como muchos de los que están engañados hoy en día, los creyentes o cristianos como tal, y también de diferentes congregaciones y denominaciones, así como les pasó a los corintios creyentes de ese tiempo, toleraban el abuso de los superapóstoles, pensando que eran un tanto espiritual el soportar esa esclavitud. La esclavitud de la que Pablo habla pudiera indicar que estos falsos apóstoles eran legalistas que trataban de poner a las personas bajo la esclavitud de la ley. Sin embargo, es más probable que esta esclavitud a la cual Pablo se refiere es el dominio personal y la autoridad que tenían los grandes apóstoles sobre los demás. El énfasis en la imagen y en la apariencia es a menudo conectado con una aproximación autoritaria hacia el liderazgo, y esto probablemente explica la esclavitud a la cual Pablo se refiere. Si alguno os devora y si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Los corintios creyentes estaban tan apegados a sus superapóstoles que eran capaces de aceptar cualquier tipo de trato enfermizo por parte de ellos. Estaban tan impresionados con la imagen de autoridad y de poder de estos superapóstoles que se sometían de una manera dócil a este tipo de tratamiento. Como pregunta, ¿los corintios creyentes aceptarían bofetadas? Ellos probablemente lo hacían, porque no era poco común que las autoridades religiosas de aquellos días, fuera el verdadero ministerio de Yeshua totalmente esto, mandaran a abofetear a aquellas personas que se consideraban inicuas, como lo podemos confirmar en Hechos 23:2-1 y en Timoteo 3:3. Tristemente, muchas personas están más cómodas con sus superapóstoles autoritarios que con la libertad abierta que pueden tener en Yeshua HaMashiach. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, dice Pablo. Pablo continúa el sarcasmo confesando que es muy débil para abusar de sus ovejas de la manera que lo hacen los superapóstoles, culpable de esos cargos. Pero en lo que tenga osadía hablo con locura, también yo tengo osadía, dice Pablo. Los más grandes apóstoles eran osados en cuanto a proclamar sus grandezas, así que Pablo también tendría osadía, pero el hacer esto para él era como hablar con locura. El resto del capítulo contiene la gloria loca de Pablo de las cosas que prueban que es un verdadero apóstol de Yeshua HaMashiach, guiado y llevado con fuego y poder por el Ruach HaKodesh. Sobre los versos 22 y 23, las credenciales apostólicas de Pablo son muy importantes, porque también es importante resaltar los mantos de autoridad que tiene cada persona en el Eterno, recordando que Jehová no hace acepción de personas. Y escondidos estamos en Mashiach. Cuidado.
El linaje humano de Pablo era más que suficiente para calificarlo como un apóstol. No solamente era descendiente de Abraham, también era de los israelitas. No solamente era de los israelitas, también era de los hebreos, lo cual significa que era un judío del linaje de Judea, opuesto a los judíos que nacían de las personas que venían de áreas retiradas de Judea. Pablo creció en Tarso de Cilicia, como lo vemos en Hechos 21 y 39. Esto aparentemente significa que sus padres eran judíos de Judea que se movieron a Tarso, ya sea antes o después de que Pablo nació. Pablo sabe muy bien que su linaje de sangre no lo convierte en un apóstol o siervo de Yeshua, pero muchos de los más grandes apóstoles decían o insinuaban que eso era importante. Pablo precedía sus observaciones con la frase: como si estuviera loco, hablo. Pero para hacer notar algo, para exponer la locura de los más grandes apóstoles y para glorificar la naturaleza de Yeshua, Él continuará. ¿Sí? Santo, perseverando en esa carrera. Muchos nos dirán locos. Son ministros de Cristo, dice el verso. Son ministros de Yeshua, Hamashiach. Como si estuviera loco hablo, yo más. Los más grandes apóstoles decían ser ministros de Yeshua. Cuando usaban ese término probablemente sonaba como un título de honra y privilegio. Pablo dirá también que está entre los ministros de Yeshua, pero explicará que él quiere dar a entender algo muy diferente de los que querían decir los más grandes apóstoles que eran. La palabra ministro viene de la antigua palabra griega diáconos, la cual describe a un siervo humilde o a un trabajador doméstico. Los más grandes apóstoles habían exagerado la idea de ministro para hacerle un título de exaltación y privilegio. Pablo no tenía ningún problema con la palabra ministro, pero sí tenía un gran problema con el entendimiento del título promovido por los más grandes apóstoles y aceptado por los creyentes corintios de ese tiempo. En la siguiente sección, Pablo explica qué es lo que lo califica para ser llamado un ministro de Yeshua HaMashiach. Deberíamos de esperar que fuera diferente de los más grandes apóstoles, ya que ellos no dirían esto acerca de las aptitudes que tenían. Yo soy un ministro de Yeshua HaMashiach porque trabajo más arduo que cualquiera de los otros apóstoles por el bien de Yeshua. Pablo dijo esto aún más explícitamente en 1 Corintios 15:10. Antes he trabajado más que todos ellos. En peligros de muerte muchas veces yo soy ministro de Yeshua, porque he estado cerca de mi muerte por el bien de Yeshua. Sabemos que Pablo estuvo cerca de la muerte cuando una multitud enardecida intentó ejecutarlo por medio de apedreamiento, como lo vemos ahí en Listra. Eso lo vemos en Hechos 14:19. Pero también hubo otras veces. El incidente de Listra registrado en Hechos 14:19 puede ser a lo cual Pablo se refiere cuando dijo que fue una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufrago en alta mar, dice Pablo. En caminos muchas veces yo soy un ministro de Yeshua, porque he viajado muchas millas por el bien de Yeshua y he soportado muchas dificultades de los viajes por el bien de Yeshua. En el mundo moderno, un itinerario ocupado puede ser difícil para cualquiera, pero como debió ser en el mundo antiguo. Piénsalo. A través del libro de Hechos leemos no menos de 18 viajes que Pablo hizo en barco, y la mitad de estos ocurrieron antes de que escribiera Segunda de Corintios, ya que el libro de los Hechos es un registro incompleto. Hubo más que se añadían a estos. Algunos historiadores han dicho que no hay ningún otro hombre en el mundo antiguo que haya tenido el registro de realizar tantos viajes como lo hizo Pablo. Yo soy ministro de Yeshua porque he soportado muchos peligros y muchas incomodidades por el bien de Yeshua, dice Pablo. Todos estos peligros simplemente me añaden a la vida difícil y llena de estrés de Pablo. En peligros de ríos, eso se refiere a los grandes peligros que Pablo se enfrentó al cruzar ríos mientras viajaba. Peligro de ladrones, uno de los peores peligros de los viajes en el mundo antiguo, eran los contrabandistas listos a robar y desolar a los viajeros en medio de la nada, como Yeshua lo ilustró en Lucas 10:30. Peligros en la ciudad. Pablo experimentó muchas turbas hostiles en las ciudades en las cuales predicaba, como lo vemos en Hechos 13:50 y en Hechos 16:19 y ahí en adelante. Peligros en el desierto. En sus viajes Pablo pasó muchos días y noches peligrosas en el desierto. Peligros en el mar. Eso se refiere a los varios naufragios
y dificultades mientras viajaba por el mar. Peligros entre falsos hermanos. Pablo tenía el peligro de aquellos que decían que eran sus hermanos y amigos, pero que en lugar de eso eran falsos hermanos, como lo vemos en 2 Timoteo 4:14. Es un ejemplo de qué se da después. En trabajo y fatiga, y muchos desvelos de hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. En nuestro mundo moderno estamos aislados de las dificultades que Pablo enfrentó. Podemos obtener aguas y comida y calor de una manera más fácil que lo que Pablo podría haberlo hecho en ese tiempo. Pablo vivió una vida dura como misionero, viajando y predicando por ese amor al Eterno y por esa emet y ese mensaje dentro de una misión eterna, ¿no? Para con la eternidad de las personas, haciéndome entender. No era solamente el hecho de una vida difícil lo que había que Pablo o hacía que Pablo fuera un verdadero ministro de Yeshua. Muchas personas tienen vidas difíciles, pero en ninguna manera son siervos de Yeshua. Pero Pablo eligió libremente todos esos peligros y dificultades de vida que pudo haber vivido de una manera diferente si lo hubiera escogido así, pero él no quería hacerlo. Él quería servir a Yeshua HaMashiach. Y si estas dificultades eran parte de servir a Yeshua, él las aceptaba. ¿Cómo pudo el hombre que vivió esta vida ser feliz? Debido a que murió a sí mismo, porque Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Yeshua estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Jehová, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vemos en Gálatas 2:20. Debido a esto, Pablo podría practicar lo que predicaba cuando escribió: también nos gloriamos en las tribulaciones. Lo vemos en Romanos 5:3. Esto no solamente era una forma espiritual de hablar por parte de Pablo, él en realidad lo vivía. Pablo pudo decir y vivir lo que escribió en 2 Corintios 4:17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito Elohim. Los más grandes apóstoles y los corintios creyentes que compararon sus mentiras mundanas debían de pensar que Pablo estaba loco. En este punto ellos no hablan sentido en gloriarse de esas tribulaciones en las cuales Pablo se gloriaba. Para ellos tales tribulaciones decían: Jehová no está conmigo, soy un perdedor, soy débil, no estoy feliz, mi vida es muy difícil. Ellos solamente podrían gloriarse en la imagen de poder y en la apariencia del éxito. Si no tenían dicha imagen, sentían como si Jehová estuviera en contra de ellos. Ellos pensaban de esa manera debido a que su manera de pensar era mundana en lugar de tener la mente de Yeshua, como está reflejado en Filipenses 2:5-11. Tal es el precio que Pablo pagó, que produce eso en ti. ¿Te felicitas debido a que puedes evadir dichas tribulaciones? Una semana viviendo de la forma que vivió Pablo, y con eso bastaría para entenderlo. Pero Pablo pasó por ello la vida entera y se gloriaba en esas debilidades. Los peligros de la vida de Pablo en realidad eran lo suficientemente duros para matar a un hombre, pero nada ni nadie podía matarlo hasta que Jehová terminara su propósito con Pablo en esta tierra. El que comenzó la buena obra la terminará. Aleluya, esforzados y valientes en Mashiach. Además de todos esos peligros estresantes que Pablo mencionó previamente, vivía cada día con otra carga, una profunda preocupación por todas las quejilá. Los peligros que Pablo mencionó no eran eventos de todos los días, pero su preocupación por todas las quejilá nunca lo dejaba. Las cargas de Pablo no solamente eran físicas, sino también emocionales. Es algo tremendo. Ese es el verdadero acercamiento, ¿sí? Y por eso el decir de esta hermosa porción, mis amados, Ajim Behayot, como la mostrábamos al inicio, y es algo tremendo, mis amados, Ajim Behayot, porque por eso mismo debemos ir siempre en pos de la verdad del Eterno para nuestras vidas. Este ha sido mi comentario, mi amada familia, mis amados Ajim Behayot. Perseveremos hasta el final y seamos esforzados y valientes desde la Ejat, y cada vez muriendo a nosotros. Bendito Elohim, que vive y reina y es Dios con nosotros por medio de su hermoso Ruach HaKodesh, nuestro precioso Yehoshua, vivo en cada uno de nosotros. Bendiciones, Leí Raot, y sígase gozando en ese tiempo de delicia, y Shabbat Shalom, amada.